En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la recepción probatoria en el juicio penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, y estamos abordando esta sesión en abril de 2020 sobre la base de lo que está pautado dentro del programa a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, el juicio oral y público en el proceso penal venezolano está siendo regulado conforme lo establece los artículos 315 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que la llave de acceso, la llave que permitió el ingreso a dicho juicio oral y público, es el llamado auto de apertura a juicio. Por lo tanto, no podemos confundir la fase de juicio con el juicio oral y público. Hay una especie de relación de continente a contenido. Es decir, el gran continente sería la fase de juicio, dentro de cuyas incidencias está el juicio oral y público. Entonces, ese juicio oral y público, tal como lo he expresado en otras oportunidades, está bien vinculado pues al devenir de la fase intermedia. ¿Qué ocurrió en la fase intermedia del proceso penal venezolano? Es decir, esa fase intermedia del proceso penal venezolano culminó, a los efectos de lo que nos interesa, a los efectos de abordar el juicio oral y público, a partir de del llamado dictado de un auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio que es inapelable, conforme lo establece el infine del artículo 314, y que solamente sería apelable lo que está vinculado a la ilegal admisión de prueba. O de forma ilegal se ha admitido alguna prueba. Entonces, es menester asumir que paralelamente, a lo mejor se inició la fase de juicio, pero paralelamente está por resolverse esta circunstancia. Es decir, si la Corte de Apelaciones termina confirmando el carácter ilegal de la admisión de prueba que ocurrió en la fase intermedia del proceso penal venezolano, y nada indica el infine del 314 que esa apelación sería a ambos efectos. Es decir, lo normal sería que fuese a ambos efectos, es decir, que se esperara que la Corte de Apelaciones resuelva sobre esa apelación con respecto al carácter ilegal de la prueba o una ilícita admisión de la prueba para que se dé cabida al juicio oral y público. Si la posibilidad de la contingencia, que inclusive en un momento final, ya cuando se esté a punto de emitir el veredicto, el juez surja la decisión de la Corte de Apelaciones en el sentido de que se haya admitido, o no la prueba, es una circunstancia que está a la vuelta de la esquina, pues. Es decir, que pudiera verificarse en cualquier momento. Entonces, ese juicio oral y público, digo yo, que ya fue aperturado sobre la base del dictado del auto de apertura a juicio, se dieron actuaciones posteriores a dicho auto de apertura a juicio, actuaciones que se verifican antes del inicio del juicio oral y público, como lo hemos visto en otras oportunidades, como por ejemplo el ofrecimiento de pruebas complementarias, artículo 326, pruebas que fueron conocidas con posterioridad al dictado del auto de apertura a juicio. También pudiera verificarse una presentación escrita de una solicitud de nulidad. También pudiera verificarse la oposición de excepciones, las excepciones que son posibles, que sean opuestas en plena fase de juicio, las cuales no serían otras más que la llamada cosa juzgada, los problemas de incompetencia que no se hayan verificado con anterioridad, o sencillamente las excepciones que fueron declaradas inadmisibles o improcedentes en la audiencia preliminar. Entonces, volvamos al tema, volvamos a la graficación, pues,
de ese juicio oral y público. Supongamos entonces que ya ello fue resuelto y por lo tanto nos encontramos definitivamente con el inicio del juicio oral y público. Fíjense ustedes lo que tienen la grafía frente a sus ojos. Todo esto ha ocurrido si en el auto, si en la audiencia de imputación se calificó el procedimiento de carácter ordinario. Es decir, no se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia. Porque si se hubiese calificado el procedimiento abreviado por flagrancia, es decir, porque el delito fue un delito que fue conocido de forma flagrante, la llamada flagrancia propia, la llamada flagrancia impropia, por más que a algunos no les gusta esta definición de flagrancia impropia, pero está bien claro en el 234 del COP que sí es permisible. Entonces se presentaría como acto conclusivo la acusación directamente ante el tribunal de juicio. Por cierto, es perfectamente posible que en ese interín, entre la declaración de carácter flagrante del delito y la realización del juicio oral y público, el fiscal entienda que de forma sobrevenida existe una causal de sobreseimiento, por la cual es perfectamente posible que a pesar que se dictó inicialmente, se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia en la audiencia de imputación, al final del camino, pues no se esté presentando una acusación, sino que lo que se esté presentando es una solicitud de sobreseimiento. ¿Por qué no decirlo con respecto al decreto de archivo fiscal? También es perfectamente posible. Se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, pero la prueba, el sujeto de prueba que se iba a presentar conforme con la acusación ante el tribunal de juicio, bueno, ya no está, pero va a llegar. Entonces existe una imposibilidad temporal, coyuntural de obtener esa prueba y por lo tanto se decreta el archivo fiscal. ¿Por qué tampoco dejar de entender que una solicitud de principio de oportunidad también pudiera ocurrir? Se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, pero luego, en esos 15 días que tenía el fiscal para presentar, esos 10 días que tenía el fiscal del Ministerio Público, en realidad serían 15 porque habría que anticipar la posibilidad de la oposición de excepciones por parte de la defensa. Entonces, se califica, si el fiscal entiende que hay un delito de bagatela, de poca monta, de poca significación. Pero vamos a entender que nada de ello ocurrió y que lo normal, entre comillas, lo normal, fue que el fiscal sí está presentando la acusación directamente ante el tribunal de juicio, sobre la base de que se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta la que está acá? Es decir, no se da en el gráfico todos estos incidentes o incidencias, todo este ítem procesal, sino que directamente desde la audiencia de imputación, bueno, entonces se presenta la acusación directamente ante el tribunal de juicio, que sería de 10 a 15 días. Fíjense que ello ameritaría, en primer lugar, que haya una privación de libertad. Esa privación de libertad que en un procedimiento ordinario tendría que presentarse el acto conclusivo ante el juez de control a los 45 días continuos. Pero ¿por qué no decirlo? Es perfectamente posible que se haya dictado una medida cautelar sustitutiva, aun cuando el delito sea un delito que haya sido conocido de forma flagrante. Ello no exime, si se dictó una medida cautelar sustitutiva, a que el fiscal solicite el procedimiento abreviado por flagrancia porque entiende que ya tiene todos los elementos en la mano. Es decir, que esto se inició por vía de flagrancia y que no requiere otro tipo de investigación. Entonces, el hecho de que se haya dictado una medida cautelar sustitutiva, aun cuando el conocimiento del hecho sea de forma flagrante, bueno, no exime a que el fiscal deje de solicitar que se califique el procedimiento abreviado y en consecuencia así lo haya, así se haya pronunciado el juez de control. Entonces, fíjense que si eso es lo que ha ocurrido, ¿ok? Y entonces la calificación, se calificó de forma flagrante y la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio, muchos de ustedes dirán, bueno, mire, si eso ha ocurrido, entonces definitivamente vamos al inicio del juicio oral y público. Cuidado, todavía el juez
de juicio no se ha pronunciado con respecto a esa acusación, es decir, no ha verificado los llamados aspectos formales de dicha acusación. Es decir, sin ambajes, habiéndose presentado la acusación directamente ante el tribunal de juicio, ello no es óbice para que sea notificada las partes a los efectos de que, por ejemplo, la defensa pueda oponer su escrito de excepciones y que la víctima pueda presentar su acusación particular propia, porque a lo mejor difiere de la calificación jurídica que le dio el fiscal al hecho en su acusación pública, en su acusación fiscal, que interpuso directamente ante el tribunal de juicio. O puede ser que la víctima difiera de los sujetos de prueba o que tenga otros sujetos de prueba que amerita que presente su acusación particular propia. ¿Y por qué no decirlo? Será perfectamente posible que el fiscal presente la acusación ante el tribunal de juicio, pero 1 o 2 días después se encuentre nuevos elementos y por lo tanto tenga la necesidad del llamado ofrecimiento de prueba nueva, conforme lo indica el 311.8 del Código Orgánico Procesal Penal. O en definitiva, hace falta que el juez califique de alguna forma, asuma el control judicial de la acción frente a la acusación y sí, el juez de juicio pueda dictar el llamado auto de apertura a juicio, aun cuando aquí lo que se calificó fue el procedimiento abreviado por flagrancia. Por cierto que la Sala Constitucional ha dicho que cuando el juez de control dicte el auto de apertura a juicio, tendría que también pronunciarse en un auto aparte sobre las razones, sobre la motivación de por qué se dicta el auto de apertura a juicio. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es posible que se hable de un auto de apertura a juicio o de la oposición de excepciones frente a la interposición de la acusación ante el tribunal de juicio, habiéndose calificado el procedimiento abreviado por flagrancia? Bueno, hay una norma que es clave para definir este asunto, ¿verdad? Y que es una norma que contempla el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de lo que se denomina, y el propio código lo denomina de esa forma, lo califica de esa forma, lo nomina, nos habla de la llamada supletoriedad. Dice el 353, en los asuntos sujetos a procedimientos especiales, como en este caso, el procedimiento especial por delito flagrante, así calificado, ¿verdad? Así calificado en la audiencia de imputación. Entonces, nos dice, en los asuntos sujetos a procedimientos especiales, son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. Es decir, en el procedimiento abreviado por flagrancia apenas estaríamos hablando de 3 normas, 372 al 373 del COP. Continúo con el 353. En lo no previsto y siempre que no se opongan a ellas, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Entonces, ese artículo 353 perfectamente nos permite la posibilidad que en el procedimiento abreviado por flagrancia, el juez tenga que pronunciarse sobre el carácter admisible o no de dicho auto de apertura a juicio y la posibilidad de que la defensa pueda oponer las excepciones. Ustedes dirán, bueno, y si eso es así, la oposición de excepciones, ¿hasta dónde tendría? Bueno, se fijaría el inicio del juicio oral y público, ¿verdad? En el momento en que el juez de juicio se pronuncie con respecto a dicho inicio con su auto de apertura a juicio. Pero antes, es decir, a partir del momento de la notificación que se le hace a las partes de la presentación de una acusación directamente ante el tribunal de juicio, ¿verdad? Como lo indico aquí en el esquema, se tiene hasta el 6º día antes de
el inicio del juicio oral y público para la presentación tanto de las excepciones por parte de la defensa o de la acusación particular propia por parte de la víctima. Y por qué no decirlo, hasta la posibilidad de la llamada prueba nueva, aquella que fue conocida con posterioridad a la presentación de la acusación. Entonces, hasta el sexto día antes del inicio, de la fijación del juicio oral y público, cuando se fijó el inicio del juicio oral y público, se tiene la oportunidad de la oposición de las excepciones. Bueno, ahora vamos a unificar todo, ¿ok? Vamos a unificar ello en el sentido que definitivamente ya se dio inicio al juicio oral y público, ya se fijó el inicio del juicio oral y público, bien sea por la presentación de la acusación directamente ante el Tribunal de Control y por lo tanto la fijación del auto de apertura a juicio, el dictado del auto de apertura a juicio, o bien sea porque la acusación se presentó directamente ante el Tribunal de Juicio sobre la base de la calificación del procedimiento abreviado por flagrancia. Lo que inicialmente conforma el Código Orgánico Procesal Penal es la llamada exposición sucinta, es decir, una sucinta exposición por parte de las partes, valga la cacofonía, una sucinta exposición. La primera exposición, bueno, sería una exposición con respecto a los acusadores. Aquí podría ser el fiscal y aquí definitivamente la víctima por la llamada acusación particular propia, si dicha acusación particular propia fue admitida en la audiencia preliminar o fue admitida en la fase de juicio, siendo que amerita un pronunciamiento previo por parte del Tribunal de Juicio si la acusación particular, pues de nuevo repito, se interpuso directamente ante el Tribunal de Juicio porque se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia. Por cierto, lo sucinto de esa acusación, sobre todo la del fiscal del Ministerio Público, se estructura en la base de que ya conocemos perfectamente esa acusación. Hace mucho tiempo la conocemos. Esa acusación pública se interpuso ante el Tribunal de Control. Y esa acusación pública que se interpuso ante el Tribunal de Control también fue opuesta a sus excepciones frente a ella. Y también esa acusación pública fue de alguna forma debatida en la audiencia preliminar. Ya la conocemos, bueno, de sabida, pues, lo que se conforman los elementos de dicha acusación, el hecho acusado, la calificación jurídica, los elementos de convicción, las pruebas ofertadas. Y esa acusación devino en el dictado de un auto de apertura a juicio, que es la llave de acceso a la fase de juicio en el proceso penal. Por lo tanto, ya no las conocemos de forma abundante. Tiene que ser muy sucinta esa exposición por parte del fiscal al inicio de la audiencia de juicio. Pero aquí sería importante que se dé una incidencia. Fíjense que en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, conforme lo indica el 313, el juez pudo haberle dado una calificación distinta a el hecho. Lo que no puede cambiar es el hecho tiene que ser el aportado por el fiscal, pero pudo haberle dado una calificación distinta, ¿okay? Que se denominó calificación provisional en el auto de apertura a juicio. Lo provisional de esa calificación, la manera como se denomina calificación provisional de ese hecho, bueno, hay una lógica, hay una razón de ser. ¿Por qué la provisionalidad? Bueno, porque puede ser que esa calificación del hecho, ojo, me refiero al nomen iuris, a la denominación jurídica del hecho, lo fáctico no, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Plaza Venezuela, 9 de la mañana del día 24 de abril, estando María sentada dentro de un banco en la Plaza de Venezuela, de forma violenta, Pedro González, tomó la cartera que tenía asida y emprendió veloz huida. Entonces, bueno, que tenía asida y emprendió veloz huida. Entonces, bueno, ese es el hecho. A lo mejor alguien lo quiere denominar hurto con destreza, a lo mejor alguien lo quiere denominar robo agravado, o a lo mejor alguien lo quiere denominar robo impropio en la modalidad de arrebatón. Entonces puede haber diferenciaciones con respecto a la calificación jurídica. Entonces, en todo caso, sería propicia la oportunidad en ese inicio del juicio oral y público,
cuando el fiscal tiene que exponer de manera sucinta, sería propicia la oportunidad para que el fiscal insista en la calificación inicial que le dio al hecho y que no fue admitida por el juez de control. Entonces, aquí sería propicia esa oportunidad. Por cierto, que ese inicio del juicio oral y público, ¿verdad?, sobre la base de la exposición sucinta de las partes, también obra en función de la defensa. ¿Okay? Bueno, la defensa sería una mala estrategia por parte de la defensa si en este momento inicial, ¿ok? Si en este momento, francamente, digamos, introductorio, en este momento inicial, haga apreciaciones con respecto a cuál es la estrategia defensiva, si lo que se quiere es abordar un problema de ilicitud probatoria, o lo que se quiere es abordar un problema de la existencia de una causa de justificación, o lo que se quiere abordar es un problema de atipicidad. Es decir, todo el andamiaje de lo que se denomina defensa material. La defensa material es la defensa que se ejerce a favor del procesado, en este caso del acusado. Puede ser una defensa que se sustente sobre la base de abordar aspectos sustantivos, aspectos materiales, o puede ser una defensa que se aborde sobre la base de abordar aspectos, digamos, procesales. Entonces, bueno, fíjense, en el caso en el caso de esta exposición sucinta, ¿verdad?, por parte de la defensa, ¿ok? No podría, digamos, sería una mala estrategia desde el punto de vista defensivo. Una exposición tan sucinta sería esta defensa en el desarrollo de este juicio oral y público. Abordará los elementos que están vinculados a la injusta acusación que se hizo en contra de mi defendido, toda vez que no existe ni elementos objetivos ni elementos subjetivos que permitan atribuirle a mi acusado la comisión de un hecho que de manera ausente de prueba ha sido acusado por parte del fiscal del Ministerio Público. Es decir, una aproximación muy inicial, sin abordar los elementos esenciales por los cuales se pretende sustentar el desarrollo de la estrategia en el juicio oral y público. Bueno, fíjense, luego de esta exposición, ¿verdad? Luego de esta exposición en materia, de parte de lo que la defensa del Ministerio Público, se da la llamada posibilidad de lo que se denomina la admisión de los hechos. ¿Okay? La admisión de los hechos. Mucho. Esa admisión de los hechos también es posible que se verifique en el desarrollo o al inicio del juicio oral y público, ya sobre la base de la reforma, de las últimas reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Ya no solamente la admisión de los hechos se verifica en la audiencia preliminar, sino que hay la posibilidad real, certera, que esa admisión de los hechos se dé al inicio, al comienzo del juicio oral y público. Bien sea porque no se dio en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, o bien sea que porque lo que se presentó fue la acusación directamente ante el tribunal de juicio sobre la base de la calificación abreviada por flagrancia. Entonces, bueno, esa admisión de los hechos que va a conducir a los efectos que se derivan del artículo 375, un procedimiento especial con un solo artículo, el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal del COP, va a tener los mismos efectos que se da si se hubiese dado la admisión de los hechos en la audiencia preliminar. Es decir, si se tratara de alguno de los delitos que están contemplados en el propio artículo 375 y el juez acepta dicha admisión de los hechos, bueno, entonces la rebaja de la pena será solamente de 1/3 o hasta de 1/3. O si no es alguno de los delitos que se encuentran contemplados en el artículo 375, se da la posibilidad de que se dé una rebaja de hasta la mitad. Fíjense lo siguiente, también pudo haber ocurrido que
ese acusado solicitare un acuerdo reparatorio, ¿verdad? En la fase preparatoria, y el delito fuese un delito flagrante. Entonces, él incumple con el acuerdo reparatorio, conforme a las pautas que establece pues, el artículo 42 del Código Orgánico. El incumplimiento del acuerdo reparatorio va a conducir que si con posterioridad se da la llamada admisión de los hechos, solamente se otorgue una rebaja de una tercera parte. Ahora bien, esa norma que está vinculado al artículo 42 está francamente vinculada a el incumplimiento de acuerdo reparatorio en fase intermedia y que luego, perdón, en fase preparatoria, y que luego se dé no se dé tal cumplimiento y luego la persona decida acogerse a la admisión el acuerdo reparatorio en fase intermedia. Por lo tanto, allí la posibilidad de la llamada condena por incumplimiento del acuerdo reparatorio solamente está vinculado a ese instituto, al instituto del acuerdo reparatorio. Pero aquí es otro instituto distinto, es la admisión de los hechos que está descrito no en el artículo 42, 41 del Código Orgánico, sino es la admisión de los hechos a los efectos de la imposición inmediata de la pena. Es otro instituto distinto. En el caso del acuerdo reparatorio, es una de las alternativas a la prosecución del proceso. En cambio, en la admisión de los hechos a los fines de la imposición inmediata de la pena, es un procedimiento especial. Por lo tanto, aquella instrucción que se deriva de solamente rebajar una tercera parte porque se incumplió con el acuerdo reparatorio en fase intermedia o en fase preparatoria, solamente está vinculado frente a la insistencia de nuevo acuerdo reparatorio, no frente a la admisión de los hechos en función de la imposición inmediata de la pena, que es un procedimiento especial descrito en el artículo 375. Por lo demás, es interesante encontrar que conforme a decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es perfectamente posible que el juez, que en este caso sería el Tribunal de Juicio, no esté de acuerdo con la calificación que esté presente en el auto de apertura a juicio, ¿ok? O que no esté presente en la acusación si se interpuso la acusación de forma novedosa en ocasión de la calificación de procedimiento abreviado por flagrancia. Esta sentencia de la Sala Constitucional ha dicho que previamente a que el acusado manifieste su voluntad a admitir los hechos, el juez debe pronunciarse sobre si está de acuerdo con la calificación jurídica que se encuentre presente en el auto de apertura a juicio y por ello que se denomina calificación provisional, o la calificación jurídica que está presente en la acusación, si el fiscal presentó la acusación directamente ante el tribunal de juicio porque se calificó la flagrancia. Entonces, mucho antes de que el acusado pueda manifestar su voluntad libre y espontánea de admitir los hechos, el juez tendrá que pronunciarse sobre si acepta dicha calificación presente en el auto de apertura, en el caso del procedimiento ordinario, o en la acusación, en el caso del procedimiento abreviado por flagrancia. ¿Qué ocurría con anterioridad a esta sentencia de la Sala Constitucional? Bueno, pudiera ser que en el auto de apertura a juicio fuese calificado el hecho como hurto de vehículo automotor. Y entonces ahora el juez considera, ya que la persona manifiesta su voluntad de admitir los hechos por hurto de vehículo automotor, entonces el juez no está de acuerdo y le dice, bueno, está bien, yo comparto tu criterio de admitir los hechos, pero hay un pequeño problema. Yo no estoy de acuerdo con que sea hurto de vehículo automotor, yo estoy de acuerdo con que sea robo de vehículo automotor. ¿Te conviene? Bueno, eso ocurría con anterioridad. Ya ello no es posible, ¿ok? Es decir,
previo a que se dé la llamada admisión como voluntad libre y espontánea por parte del acusado, el juez tiene que pronunciarse si está de acuerdo con la calificación dada en la acusación o en el auto de apertura para que allí se proceda a la llamada admisión de los hechos. Otra circunstancia frente a la admisión de los hechos es que, bueno, hay decisiones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo que dice que el juez, al admitir los hechos y condenar como consecuencia de la admisión de los hechos, rebajando o hasta un tercio, rebajando hasta la mitad, dependiendo de si el delito está descrito en el 375, tiene que contrastar esa admisión de los hechos, que sería definitivamente una confesión que libre y espontáneamente se dé con respecto a las otras pruebas. Yo creo que se equivoca la Sala de Casación Penal cuando habla de pruebas. Es decir, porque aunque definitivamente las pruebas han sido ofrecidas y a lo mejor ya están presentes en un auto de apertura a juicio, esas pruebas todavía no han sido debatidas, no han sido contradichas, definitivamente no han sido producidas en el juicio oral y público, ni serán nunca, porque aquí de forma voluntaria, libre y espontánea, el acusado ha decidido admitir los hechos. Entonces, evidentemente sería un contraste de esa admisión de los hechos con respecto a los llamados elementos de convicción, que hasta ahora sí fueron producidos, pero no en un juicio, sino que de alguna forma fueron conocidos objetivamente, están allí en cabeza del fiscal y que se encuentran dentro, conjugada, vinculado con la acusación que presentó. ¿Okay? Sería esa vinculación. Bueno, entonces, esa vinculación, perdón. Entonces, bueno, si hay un diferimiento, es decir, si hay un distanciamiento con respecto al hecho, es decir, el acusado dice, bueno, sí, efectivamente, yo lo maté con una puñalada en Maracay, Estado Aragua, y entonces eso difiere con lo que dice la acusación, porque lo que dice es que murió como consecuencia de una inducción a suicidio en Aragua de Barcelona. Bueno, ciertamente hay una contradicción. Es decir, de alguna forma, que está admitiendo los hechos se quiere autoincriminar. Vaya usted a saber las razones por las cuales alguien se autoincrimina, por razones económicas, por razones de presión, por razones amorosas. Y es aquí donde juega un papel muy importante el tema de la sana crítica, conforme al 22. Si la sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, bueno, hasta pudiera cuestionar la fiabilidad de esa admisión de los hechos y no aceptarla sobre la base de una contradicción y pasar al inicio del juicio oral y público. Entonces, si el juez tiene como forma apreciativa la prueba esa sana crítica, entonces está verificando un problema de ilicitud, ¿verdad? Un problema de inidoneidad, de impertinencia con respecto a esa única prueba que sería la confesión. Entonces, bueno, aquello de que la confesión se quedó en el sistema inquisitorio o inquisitivo, bueno, pues no es tan así, pues. Aquí tenemos la posibilidad de la llamada admisión de los hechos. Bueno, definitivamente, si nada de esto ha ocurrido y si la admisión de los hechos fue plena, efectiva, sin ningún tipo de contratiempo, bueno, definitivamente allí lo que se derivará en este momento sería una sentencia condenatoria. ¿Okay? Una sentencia condenatoria sobre la base de esa única prueba que fue la confesión, pero que fue, como lo dice la Sala de Casación Penal, adminiculada, contrastada con los elementos de convicción. Supóngase entonces que se dio esa exposición sucinta y a renglón seguido, es decir, una exposición sucinta por parte de los acusadores y por parte de la defensa, y a renglón seguido surge la llamada declaración del acusado. Bueno, con la declaración del acusado, amigos míos, ya se está abriendo la recepción probatoria. Es que entendamos que todas las pruebas que van a obrar son las pruebas distintas, ¿ok?, a el propio acusado. Fíjate bien lo que establece el artículo 49.2 de la Constitución. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe, mientras no se le pruebe lo contrario. Entonces, perdón, dice la norma, mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, si le colocamos la palabra mientras no se le pruebe lo contrario, sería que la única modalidad de poder demostrar la condición de no inocente sería con pruebas distintas al propio acusado. Bueno, el propio acusado como fuente
de la desvirtuación de su natural condición de inocente sobre la base de una confesión por la vía de la admisión de los hechos. Pero supónganse ustedes que francamente ello no es lo que ha ocurrido. Es decir, el juez de juicio, bueno, le apercibe, le impone al acusado que, ya habiendo escuchado la acusación, la exposición de la acusación por parte del fiscal o por parte de la víctima, la llamada acusación particular propia, entonces se le impone el llamado precepto constitucional descrito en el artículo 49.5. Usted no está obligado a declarar. Si lo hace, será libre de apremio y coacción. Pero también debería decirle, recuerde, que si declara, que si decide declarar libre de apremio y coacción, ya eso se incorpora en la llamada comunidad probatoria. Ello debería ser específico. También debería decirle en ese momento, bueno, está la oportunidad, si usted decide admitir los hechos. De igual forma, si la acusación se presentó directamente ante el tribunal de juicio y no hubo posibilidad alguna de la llamada alternativas a la prosecución del proceso, entonces, bueno, esa sería la oportunidad también de apercibirle, de indicarle. Existen alternativas a la prosecución del proceso, uno de los cuales es el acuerdo reparatorio en conjunción con la víctima, si la víctima lo desea, y el otro sería la suspensión condicional del proceso. Ahora bien, si el delito no es uno de los que sean reparables, conforme lo establece el 41 del Código Orgánico Procesal Penal, debería decirle, aunque exista la alternativa a la prosecución del proceso, que se llama el acuerdo reparatorio, es criterio de este tribunal que este delito no es un delito que pueda ser reparable porque no está en ninguno de los dos numerales descritos en el 42, en el 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, no se trata de un delito culposo contra la persona, ni se trata de un delito cuyo bien jurídico sea disponible. De igual forma, si se tratare al otro supuesto de alternativa a la prosecución, que se llama la suspensión condicional del proceso, bueno, es posible que se dé allí si se presentó la acusación directamente ante el tribunal de juicio por haberse calificado el procedimiento abreviado por flagrancia, pero también pudiera decirle al juez, yo tengo que decirle que existe la suspensión condicional del proceso, pero que dado que el delito que en definitiva se encuentra presente en la calificación provisional y sobre el cual yo estoy de acuerdo también supera a los 8 años en su límite máximo, no es un delito menos grave y que por lo tanto no sería posible que se dé en este momento la llamada suspensión condicional del proceso. Bueno, si esa declaración, bueno, es perfectamente posible que el acusado decida acogerse al precepto constitucional y no declarar, pues, lo cual no debe conducir a una circunstancia de confesión ficta o de entender que ese acusado, con su ausencia de declaración, estaría admitiendo los hechos. Bueno, luego se iniciaría el proceso de recepción probatoria, ¿verdad?, que está regulado en el artículo 336 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, la coreografía, digamos, de esa recepción probatoria es relativamente simple, relativamente sencilla. ¿Okay? Primero se producen las pruebas que fueron ofrecidas por las partes acusadoras. Se hace llamar, se hace recibir las pruebas que han sido ofrecidas por la parte acusadora. Bajo una relación lógica, ¿verdad? Primero debería ser las pruebas ofrecidas por parte del fiscal, ¿verdad?, como titular de la acción penal, y después las pruebas ofrecidas por la víctima, siendo acusador particular propia. Supónganse ustedes, por decisión de la Sala Constitucional, que el fiscal nunca presentó acusación particular propia y que esta causa se está llevando exclusivamente por la acusación, perdón, el fiscal no presentó la acusación pública y que esta causa se está llevando exclusivamente por la acusación particular propia presentada por la víctima. Bueno, primero se hará recibir las pruebas, los sujetos de prueba presentes en la acusación particular propia que han sido admitidas. Recuerden que esos sujetos de prueba ya forman parte de la llamada comunidad probatoria que está presente en el auto de apertura a juicio. Es decir, el concepto de comunidad probatoria se ensambla a partir de las pruebas